Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con el pastor René Pérez, que nos acompaña porque vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar de la fe inquebrantable. La fe es donde tenemos nuestras batallas, Así es. la verdad. Como dice Pablo, pues hay que pelear la buena Buena batalla de la fe. batalla de la fe. Entonces, quiere decir que es una batalla y que es una buena batalla. Así es. Y que la verdad es el estilo de vida que tenemos Ujú. que privilegiar, que tenemos que Así es. realmente vivir todos Todos los los días. días, porque es a través de la fe que vamos a obtener Claro. realmente las recompensas, obtener lo que estamos esperando, Sí. no solamente de parte de Dios, sino de lo que vamos a vivir todos los días. Ujú. Como dice la Biblia, el justo vive por la fe. Claro, claro. Entonces, eso nos dice claramente que la fe es un estilo de vida. Amén. No es una cosa religiosa, no Una es emoción. sí, no hay emociones ahí, por Sí, así supuesto. es. Es un estilo de vida de gente firme en sus convicciones. Así es. Sí, sí, Y, sí. y yo creo que ese siempre debería ser nuestra meta, nuestra firmeza. No importa lo que está Claro, claro, sucediendo, claro. porque pues las circunstancias siempre se mueven, llegan, vienen, salen, etcétera. Pero la fe debe de ser, como tú dices, inquebrantable. Amén. Entonces vamos a entrar en el Sí, tema ahí, porque ese es un muy buen tema. sí. Todos necesitamos Ujú, fortalecer la fe ujú. día y noche, Sí. la verdad. Y ese era uno de los objetivos también de Pablo dentro de su llamado, el fortalecer la fe de los creyentes. Sí, A donde quiera que él iba, él siempre estaba buscando de alguna manera el poder fortalecer y animar la fe de aquellos que habían decidido seguir el camino de Cristo. Y yo creo que no es la excepción el día de hoy. ujú, Yo creo que todos como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nos enfrentamos diariamente. Por eso es que, como mencionabas, pastor, es un estilo de vida. sí, ¿Por qué? exactamente. Porque diariamente necesitamos movernos en la dimensión de fe. Y diariamente debemos de estar constantemente, nuestra fe está siendo sometida constantemente a pruebas de Sí, todo tipo. exacto. ¿Sí? Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, nuestra fe constantemente está siendo sometida a esa prueba. Entonces, por eso es que nuestra fe tiene que estar siempre firme, siempre tiene que estar también siendo fortalecida. Así Ese es un es. trabajo que también tenemos, estar fortaleciéndola, aunque iniciamos con una medida de fe todos, Sí, pero es nuestra responsabilidad ahora el poder fortalecer esa fe. exacto. Y yo creo que donde quiera que nos estén mirando, donde quiera que estén al pendiente de esas transmisiones, yo creo que el Señor va a traer una palabra. El Espíritu Santo va a traer una palabra hoy que va a levantar y que va a Ujú, posicionar a muchos en una posición de solidez y de firmeza. ¿Por exacto. qué? Porque el enemigo está buscando, de Ay, alguna sí. manera. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, él está usando muchas cosas de este mundo y de este sistema Ujú, que opera, a través del cual él opera en este mundo. Él está buscando la manera de traer ese quebranto en la fe de muchos. exacto. Pero gloria a Dios damos porque el Señor nos ha dado una fe que es una fe especial, es una fe sobrenatural. Y precisamente aquí es donde vamos a comenzar. Vamos a ver un poquito acerca de Ajá, la naturaleza de la fe. Porque si exacto. empezamos por ahí vamos a ir comprendiendo lo demás. Y después vamos a ir aterrizando cada una de las cosas que Dios tiene para hoy. ¿Ok? Sí, Entonces, perfecto. primer punto, dice el apóstol que nuestra fe es de una naturaleza espiritual. O Ujú, sea, ¿por qué digo que es de una naturaleza espiritual? Pues porque el nacimiento que nosotros vivimos es un nacimiento sobrenatural. exactamente. Y está en nosotros, a través del nuevo nacimiento, una naturaleza incorruptible, dice, Sí, dice sí, Pedro. sí. Una naturaleza incorruptible, así como lo que esperábamos también en aquel día, que es incorruptible, inmarcesible, incontaminable, Ujú, ¿no? Asimismo es esta naturaleza, este simiente que está en nosotros. Y sí, la simiente ocurrió ese milagro en nosotros por la palabra. exacto. Y en la palabra es precisamente donde surge la fe.
Ujú. Donde surge la fe, precisamente, que también puramente es de esta característica de, de ser una fe, como vimos ahorita, se me fue, es una fe que es no solo inquebrantable, sino que es de naturaleza, que es incorruptible. Exacto, Incorruptible. Entonces, si exacto. empezamos por ahí, nosotros vamos a tener un claro entendimiento de lo que es nuestra fe. Sí, Es una fe especial que viene de Dios. exacto. De hecho, Jesús, cuando pasa por la higuera y que la gente ve la higuera muerta, los discípulos hacen comentarios y él Ujú. dice, tened la fe de Dios. Amén. En Amén. este momento ellos no tenían la fe de Dios, Así es. tenían una fe natural todavía, Claro, claro. ¿verdad? Entonces, por eso fueron tan sorprendidos de Ujú. ver un milagro tan fuerte. Es impresionante porque ellos vieron milagros fuertes, Sí, resurrección, sanidades, sí. Jesús caminar sobre las Multiplicación, todo aguas, eso. exacto. Así es. Pero la higuera como que les sorprendió. Claro. No habían visto algo así. Exacto. Ujú. Y es ahí, porque sí, han oído, pues que conocían el Antiguo Así Testamento, es. milagros de Elías, Eliseo, mucha gente. Ujú. Sí, es cierto. Pero ver esto y presenciar esto, ¿no? Dijeron, wow, ¿qué es esto? Fue algo Y fuera de Jesús dice, eso va a ser accesible, pero cuando tendrán la fe de la fe. Dios. Así Sí. es. Entonces, tenemos que saber que cuando nacimos aquí en la tierra, no tenemos esta fe Claro. que obtenemos al nacer de nuevo. Así es. Mm. Y ahí es donde se efectúa este milagro de este tipo de fe. Sí, ¿verdad? No es una fe cualquiera, ¿eh? No Ujú. es una fe como comúnmente se ha pensado. Es una fe que viene de Dios, que Sí, es de Dios mismo, que es sí. parte de su misma naturaleza y que ha puesto en nosotros. Volvemos al punto, es incorruptible, Ujú. no se corrompe, No, no se echa a perder, no se marchita. Es una fe que permanece en su estado original, permanece todos exacto. los días, Sí. sea la medida que tengas, sea que tengas mucha, sea que tengas poca, pero mientras sea verdadera, esa fe va a estar siempre firme. De hecho, no se habla tanto de mucha fe Así porque es, finalmente es algo que va a crecer en así es, eficacia así es. y en poder. Claro, Pero lo que tienes es suficiente. claro, claro, claro. Yo digo eso, comparo mucho, es igual que nuestros músculos, ¿no? Sí, Es algo sí, que todos recibimos, ahí están. ¿no? El tipo que levanta 200 kilos así, Sí, ¿no? Tiene exactamente el mismo número de músculos en sus brazos que exacto, nosotros, exactamente, pero exacto. él los ha hecho trabajar, los ha hecho crecer, Así les es, ha dado este poder y claro, puede hacer estas cosas que tú y yo, pues así es. nada Nos más, costaría muchísimo. sí, Sí, nos rompemos el esqueleto. tenemos una capacidad distinta de Exacto, acuerdo al ejercitamiento que ha tenido sí. nuestra fe. Entonces, qué buena comparación porque eso es verdad. O sea, no podemos ir más allá de lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra fe. Exacto. Entonces, pero no te preocupes, decimos a todos no se preocupen, mientras tú tienes esa fe que viene de Dios, tienes las mismas posibilidades que todos aquellos que han desarrollado su fe y Ujú. se han convertido en hombres de fe tremendos. O sea, también tú tienes la oportunidad, tienes el privilegio y la bendición de poder alcanzar también grandes cosas. Así Entonces, es. todos los que estamos en Cristo tenemos que saber que todas las cosas están disponibles, Sí, ¿no? Por Cristo están disponibles para todos los que deciden tomar esta responsabilidad de hacer crecer esto. sí, exacto. Entonces, la fe que tenemos, primero hay que establecer que es una fe que tiene 100% una naturaleza espiritual Sí. y que es de una simiente incorruptible, porque la misma palabra lo produce. De hecho, la fe te permite vivir de manera sobrenatural y hacer lo que provoca la fe, milagros y cosas así. Así Pero es, eso no sucede mientras tenemos un espíritu que está muerto o que no está conectado con el mundo sobrenatural. así Al es, nacer de nuevo, tenemos acceso al mundo sobrenatural y claro, obviamente vamos a tener la fe que corresponde claro, al nuevo
ámbito donde vamos a claro, movernos. se ajusta Exacto. es acorde. Sí. Entonces, cuando vemos esto, fíjate, pastor, que esto surge de un momento que estaba yo meditando en la vida del creyente, Ujú. ¿no? Y en los dos tipos de creyentes, porque hay muchos creyentes que pasan demasiadas situaciones en su vida, Ajá. pruebas a veces que tú las escuchas en sus testimonios y Sí. dices, wow, o sea, ¿cómo pudiste salir de todo esto, no? Cómo con tantos años, viviendo tantas situaciones tan adversas, tan fuertes, estás firme, ¿no? Sí. Y cómo es que hay muchos que también están dentro, pero que con cualquier cosa, con cualquier cosita, los hace, los hace dejar, los hace abandonar Sí, se el rinden, tiran camino, la se rinden toalla. fácilmente, Sí. caen en una situación de derrota extrema, ¿no? Y a veces muchos salen incluso hasta maldiciendo el mismo evangelio, Exacto. hablando mal del evangelio, cuando aparentemente en algún momento estuvieron dentro de las filas, ¿no? De los Es un creyentes. poquito el síndrome de la esposa de Job, ¿no? Sí, Ay, maldice ahí todo el día que llegaste a la tierra. sí, sí, Ella vio la vida de Job, la sí, prosperidad de Job, claro. la relación de Job con el Padre Celestial, ¿no? Con Dios, Pero ella no lo tenía. ¿no? Sí. Entonces ahí se desaniman Ujú. rápidamente y vemos ahí la esposa desanimada y Job firme. Sí, cuánta gente se va de la iglesia porque no lo saludaron, Sí, que porque le sacaron la lengua, que porque, o sea, cosas insignificantes, más sin embargo, son usadas para sacarlos del propósito, sí, ¿no? Entonces, toda la gente, hay otro punto muy importante, toda la gente que está nacida de nuevo está conectada a los propósitos divinos. sí, exacto. Desde el momento que alguien nace nuevo, es conectado a los propósitos divinos. Y todas las personas que han recibido a Jesucristo, que tienen la nueva vida, que tienen esa fe nueva, Exacto, es sí. precisamente para caminar dentro de los propósitos. Sí, Y todo trayecto en la vida cristiana está precisamente guardado, dice, por la fe, por lo cual somos guardados por la misma fe, por el poder de Dios, pero mediante la fe. exacto. Entonces, toda la gente tenemos que entender esto que nos va a llevar este pensamiento que yo tuve y que yo le estuve preguntando al Espíritu Santo, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué es Sí, tan marcado, no? sí. ¿Por qué hay gente que tan fácilmente deja las cosas de Dios? ¿Por qué Ujú. hay gente que tan fácilmente se desvía, abandonan, se salen del redil y acaban mal? O sea, Sí, ¿por por qué? supuesto. Yo le preguntaba por qué. Ujú. Y vamos a hablar de algo bien fuerte. O sea, yo sé que esto, no sé cómo lo van a tomar muchos, pero es importante decirlo. Así como estamos hablando de que la fe es una fe de naturaleza espiritual Ajá. y que es una fe que no se marchita, que no se corrompe, es una fe auténtica, Ujú. tenemos que saber que hay una fe verdadera. Además de Claro. eso es verdadera. Sí, Y que así como hay una fe verdadera, también hay una fe que no es verdadera, exacto. ¿sí? Así Y que a es. veces se ha confundido. Ujú. Yo creo que como dentro de la misma iglesia también hay, aunque queramos evitarlo, hay ciertas cosas que tienen que ver con la religión. Sí, por supuesto. No podemos evitarlo, porque de Ujú. alguna forma hay muchas cosas ligadas a la parte religiosa. Ajá. Pero la Biblia también nos enseña que hay una religión verdadera también, Sí, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el diablo ha usado precisamente esas situaciones que están relacionadas a la religiosidad y es ahí donde ha operado de alguna manera trayendo una fe falsa. sí, este espíritu de religión, Así ¿no? es, Exacto. Sí, sí, claro. sí, Esta cosa que finalmente vamos a meternos más en las obras, vamos a así es, empezar a quejar o reclamar, sí, vamos a aceptar cosas que no debemos de aceptar, así es, porque eso mata la fe. Cuando la gente te dice, bueno, seguro Dios me mandó esta enfermedad, claro, ese es el engaño muy fuerte de Satanás para que te enfermes y que te quedes ahí hasta que te mueres. claro. Al momento que aceptas una maldición Ujú. como algo que viene de Dios, el espíritu religioso lo transforma en algo que se supone es Amén, bueno para ti. amén. Es, es Realmente, como llegar a que la mentira así es. realmente se transforma en una verdad.
Sí, sí, el mismo poder Sí, de Dios. Y, y creo que pues, la religiosidad sabemos que también es producto de una vida sin el Espíritu. sí, por supuesto. Una vida que no está guiada por el Espíritu Es una vida carnal, la vida religiosa. cae rápidamente en asuntos de religiosidad, Ujú. ¿no? Y esos asuntos de religiosidad son nocivos Ajá, para la vida personal, para la vida familiar, para la vida congregacional y también para el impacto que tenemos que tener hacia el mundo. Toda la religiosidad entonces se reduce a esto, mm, cuando hay una fe que es un sustituto exacto, que el diablo ha traído. sí, Entonces, cuando él trae ese engaño, entonces las cosas pueden permanecer en algún momento, pero no siempre. La fe de Dios es así, permanece para siempre, sí, porque está conectada a la palabra. Su claro, origen está en la palabra. Y la voluntad de Dios siempre va a permanecer, para siempre. exacto. Es lo que vemos en las religiones. Primero, la gente no conoce la palabra en Ujú. general o Sí, muy poco. sí, Ujú. Y la segunda cosa que vemos es que la gente no actúa sobre lo que conoce en lo así, sobrenatural sí, o en la palabra de Dios. sí, Entonces su fe es creer en Dios, pero no, pero creer en su existencia, pero no creer que hay cosas que ujú, tenemos que hacer para provocar los cambios claro, que deberíamos de reclamar y esperar. claro, Porque la vida con fe religiosa es una vida de conformismo, ujú, aceptando lo que nos está pasando. claro, Y la verdadera fe pelea contra estas cosas y las vence. sí. Pablo lo dice en Romanos 1, dice que él fue llamado para obediencia de la fe. La verdadera obediencia en este tiempo de gracia es la obediencia a la fe. Sí, ¿Cuál es la obediencia a la fe? Pues la obediencia a la palabra. Lo que exactamente. mencionaba el pastor, siempre también tiene que haber una acción correspondiente de obediencia A a fuerzas, esta ¿eh? palabra Sí, para que entonces pueda ser proyectado sí. también y manifestado el poder de Dios. El poder Ujú, de Dios no va a manifestarse a menos que nuestra fe esté fundamentada en la palabra. sí. Y el poder de Dios a través del Espíritu Santo va a empezar a trabajar para manifestar y para confirmar lo que está escrito, porque lo único que hace el Espíritu es confirmar, Ujú, ¿sí? Confirmar a través de milagros, maravillas y prodigios, que fue sí, lo que dijeron los apóstoles cuando estaban siendo perseguidos en exacto. Hechos 4. Señor, mientras predicamos, que tú seas haciendo milagros, maravillas y prodigios mientras predicamos, ¿no? Sí, ¿Y por qué? Porque en la palabra de fe, la que dice Pablo, esta sí, es la palabra de fe que predicamos, sí. es la que precisamente detona el poder de Dios. Y Así es una fe es. auténtica, Sí. es una fe verdadera. Ujú. La fe que el diablo ha traído como un sustituto, esa no puede hacer muchas cosas. No. Es como en Faraón, cuando va Moisés, sus brujos y todo esto no pudieron hacer ciertas cosas, Sí. pero no más. No pudieron llegar a modificar lo que pasó porque estaban ahí pues hablando de estos brujos, ¿no? Finalmente, todos Sí, estos de Faraón que imitaron dos, ujú, tres cositas que Moisés hizo con Aarón, claro, pero cuando vinieron las plagas no tenía no, poder para parar. así es. Sí, Porque el poder de una fe falsa es limitado, pero el poder de la fe de Dios es ilimitado, exacto. porque está en contacto con el Dios ilimitado, con el Sí, Dios que todo lo puede, sí. con el Todopoderoso. Pero Mm. de este lado vemos que el diablo no todo lo puede. No, 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 no. Sí. Y la fe es poder, como lo dice muy bien Juan, en primera de Juan 5:4, Ujú. porque todo lo que es nacido de Dios Vence. vence el mundo, Uh, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, Nuestra fe. nuestra fe. Así es. Nuestra fe Wow. inquebrantable. Amén. Es una ¿No? fe que no puede ser quebrantada. Y es tremendo. Imagínate el poder que hay en nada más creer y actuar conforme a la creencia. Claro. Tenemos que ser auténticos, íntegros. Así. Mis convicciones son mi base para moverme y actuar. Eso es todo. ¿No? Así es. Entonces sí, tendremos el éxito que esperamos. Y nada va a poder quebrantar esa fe. No, De hecho, nada puede, ¿eh?
Te lo digo, nada puede, la fe de Dios, nada la puede quebrantar. No. Porque ya está establecida en una victoria, ya Sí, segura, así o es. sea, ya hecha, en un consumado es. Claro. O sea, no puede pasarle nada. No. ¿Sí? Pero a veces se ha hecho creer, o muchos han pensado, que sí, te puede hacer. No, tu fe, cuando es una fe de Dios, puede pasar lo que sea, Sí, pero esa fe va a estar ahí. pasará todas las Y pruebas. puede pasar durante años o lo que sea, pero esa fe va a permanecer, porque es una fe eterna. Así No es es. una fe de temporal o una fe que se va a acabar tarde o temprano. No, No. no. Si alguien nació de nuevo, tiene una fe que es una fe permanente. Perfecto. Muy bien, pues paramos aquí para este programa. Vamos a seguir hablando de la fe inquebrantables. Comparten este programa, suscríbanse al canal también Amén. para que estén Amén. enterados de lo que producimos y recuerdan, siempre en victoria. Bendiciones.